de crear una nueva generación de dirigentes dentro de la SEMA para abordar temáticas como por ejemplo la sustentabilidad, la comunicación de esos temas, de triple impacto, y bueno, este nuevo grupo está en proceso digamos, de gestación. Este es nuestro primer encuentro con invitados externos. Le agradecemos a Pablo por prestarnos su tiempo para poder hacer nuestro primer evento como FEMA Joven, Un y gusto. estamos abiertos a la incorporación de nuevos miembros, ya sea de empresas de la Cámara o empresas que quieran asociarse, así que por favor los invitamos a escribirnos. Si no me equivoco, el mail es semajoven@camaraambiental.org. Y, .rg.ar, y acuérdense que es solo una A en el medio, Cámara Ambiental. y a escribir en los comentarios sus correos si desean tener más información. Y bueno, todo tuyo, Pablo, gracias. Bueno, muchas gracias, Lucila. Bueno, bienvenidos. Desde ya me encanta que haya una comisión joven, un semillero del SEMA, en la cual gente joven con nuevas ideas, con nuevos espíritus, con nuevos aires, traiga nuevas ideas. Yo creo que soy bastante joven, no sé si, no sé cuál es el límite etario. Tengo 38, pero parezco más joven, lo sé. Ahí, Estás adentro, Pablo. no sé si es Guillermo Pedoja, Clasificás. hijo, o le robaste la compu. No, hijo. Hijo. Hijo, Guillermo me mismo dice que nombre. sí. Guillermo me dice que sí, que está bien. Sub Sí, soy bastante. 45. Está bien. Somos Perfecto. jóvenes. Así que me dedico a cuestiones ambientales desde más joven todavía, desde que estaba en la facultad, desde los, no sé, 23, 24, así que hace bastantes años que me dedico a esto, al asesoramiento legal ambiental para empresas. Así que bienvenidos. Si quieren, y si lo hacemos rápido y me quieren contar quiénes son, de nombre, apellido, qué estudiaron, la empresa, ya que somos 15 y lo podemos hacer, o son ustedes 12 y lo podemos hacer rápido. A ver si lo logramos. ¿Quieren que yo vaya diciendo los nombres? Así es más Dale, ágil. gracias. Bueno, Lucila ya se presentó, Lucía Otero. Buen día a todos, yo soy Lucía Otero, soy ingeniera ambiental, trabajo en Ligüe Ingeniería, en la parte de medio ambiente, sobre todo con sitios contaminados. Un gusto. Guillermo Pedoja. ¿Qué tal? Mi nombre es Guillermo Pedoja, yo estudié Economía, trabajo en una empresa que se llama JM Ambiental, que da servicios ambientales a diferentes empresas, y más que nada hacemos estudios de calidad ambiental y tratamiento de residuos peligrosos. Gracias. Bien, Luz Magnin. Yo soy Luz Magnin, estudié Ingeniería Industrial, trabajo en una consultora de seguridad, higiene y medio ambiente, sí, consultores, y soy parte también de la comisión de SEMA Joven. Gracias. Carla. Buenos días a todos, mi nombre es Carla Simonini, soy arquitecta, trabajo en Ecotec Consultores y también formo parte de SEMA Joven. Gracias. Bien, Pablo Coronel. Buenos días, bueno, mi nombre es como dijo Marcela, Pablo Coronel, soy licenciado en Ciencias del Ambiente, trabajo en Grupo INUCER hace más de 15 años en la parte de monitoreos ambientales. Buenísimo. Bien. Mercedes Cheda. Hola, buen día, ¿qué tal? También trabajo en Grupo Inducer hace 10 años, yo estoy en la sede de Salta, Pablo nos apuntala desde Buenos Aires, y estoy un poco incursionando porque estamos dedicándonos bastante al tema comercial por acá, así que aprovechamos la capacitación. Excelente. Pablo Navarro. Hola, buenos días. Buenos Buen días. día. ¿Querés presentarte, Pablo? Sí, soy Pablo Navarro, soy licenciado en Seguridad e Higiene y trabajo junto con Pablo Coronel.
Muy Gracias. También en monitoreos ambientales. bien. Bueno. Gracias. Gabriel Velarde. Hola, buen día. Buen día a todos. Mi nombre es Hola. Gabriel Velarde, yo soy licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Estoy en la empresa Veolia. Hacemos servicios ambientales, transporte de residuos industriales peligrosos y no peligrosos. Y bueno, también metiéndome en esta área Un gusto. ambiental. Mucho gusto. Perfecto. Martina. Hola, yo soy Martina Gómez Trevijano, trabajo en Aeration, asistente comercial. Estudio ingeniería ambiental. Muy Gracias. bien. Lara. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lara Terren, soy ingeniera ambiental y trabajo en Granja Tres Arroyos. Un Muy gusto. bien. A Gabriel creo que se presentó recién. Ujú. Después hay un número de teléfono, así que no sé quién es, que empieza con 8. O si no, que se presente Daniela Rafín. Buenas, ¿Qué tal? mi nombre es Daniela Rafín, estudiante de Ingeniería Ambiental y trabajo en Ecotec Consultores. Bueno, un gusto. Perfecto. Y ahí Después por hay una persona que no se puede presentar, leo rápido. Mi nombre es Loana Hereros, trabajo en una empresa de iluminación como Community Manager. Soy activista ambiental y no sé, creo que está considerando la carrera de Administración y Políticas Sociales, ya que intentó cursar la carrera de Ambientales, pero no era para ella. Buenísimo. Bueno, gracias a todos. Ahora me toca a mí. Pablo Krimer, yo soy abogado, estudié en la UBA y me recibí como en 2007 más o menos. Después hice una maestría en Estados Unidos, en Columbia University, una maestría en leyes en el 2010, y desde el 2007, como les dije, me dedico a asesorar empresas en materia legal ambiental y trabajo desde temas como desde cuando la palabra compliance no se conocía ni estaba de moda, imagínense. Ahora todo el mundo, vieron en LinkedIn, aparece o compliance o coaching, son las dos palabras de moda, para cualquier carrera aplica. Bueno, yo ya hacía compliance ambiental desde el 2007, trabajo en desarrollo de proyectos, la parte más de asesoramiento para obtención de los permisos, de la licencia ambiental, de la llamada vulgarmente licencia social, de trabajo en las evaluaciones de impacto ambiental en la parte más jurídica legal con colegas de ustedes, o ustedes cuando trabajan en la preparación de evaluaciones de impacto ambiental, y después trabajo mucho en temas litigiosos, litigios, si alguien no entiende alguna palabra porque es demasiado jurídica, me avisa. Litigios son juicios ambientales, cuando hay algún daño ambiental, contaminación, y bueno, yo trabajo en general en las defensas, trabajando con las empresas demandadas. Después trabajo mucho en temas con la administración pública, como les dije, en la obtención de permisos, pero después también cuando hay infracciones, cuando hay alguna imposición de una multa, una clausura, trabajo con la empresa para regularizar la situación, ¿no? Y así en los últimos años trabajé en varios proyectos mineros, en petróleo y gas, con empresas tratadoras de residuos, con petroquímicas, de lo que se les ocurra, con autopartistas. Creo que en mi desarrollo profesional tuve la suerte de ir saltando, siempre trabajé en estudios grandes, con clientes grandes, y al saltar de varios estudios tuve la oportunidad de trabajar con muchas industrias. Trabajé mucho también con aeropuertos, con Corporación América, entonces creo que vi desde producción de bienes y servicios, la parte extractiva, agro, de servicios, como les decía, aeroportuario, etcétera, etcétera, etcétera. Así que también trabajé muchísimo en los últimos años en temas de renovar, vieron la generación de energía eléctrica de fuentes renovables, sobre todo solar y eólica. Así que la verdad creo que tuve
un pantallazo por muchísimas, muchísimas industrias. Hoy en día me dedico muchísimo al negocio minero, a la actividad minera. Y si bien soy abogado, tengo en mi casa las botas de seguridad. No soy de ese tipo de abogados que está todo el día en traje, sino que he caminado desde rellenos de seguridad por adentro, en Bahía Blanca, hasta he vivido una semana, 10 días en minas, arriba de la mina en San Juan, varias veces, etcétera, ¿no? Y así que casi que me siento un colega de ustedes. Estoy también de ese lado. Que por supuesto tengo mucho más para aprender de ustedes que de los abogados desde ya, ¿no? Pero bueno, a ver, y también me dedico mucho al asesoramiento legal ambiental para los negocios. Trabajo mucho cuando hay inversiones extranjeras o también compraventas de empresas dentro de compradores locales argentinos, y trabajo mucho en como ustedes deben trabajar algunos, en los due diligence, ¿no? En las investigaciones de sitios para identificar pasivos, etcétera, para después pasar a la etapa de la negociación de la compraventa de acciones o la compraventa de bienes en particular. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? También doy clases en la Universidad de San Andrés, ya hace como 7, 8 años, tanto grado como posgrado en Derecho. ¿Sí? A ver, tengo un PowerPoint, pero antes del PowerPoint y pasar a lo aburrido, o tratar de no hacerlo aburrido, vamos a hacer un juego. ¿Probaron Kahoot alguna vez? ¿Sí? Lucila dice que sí. Lucía dice que no. Sí, algunos que sí. Bueno, vamos a probar. Tienen que entrar a una página. Kahoot es K-A-H-O-O-T. .it. ¿Todos pudieron entrar? Si no, la voy a mandar por el chat. ¿Les digo el PIN? Dale, perfecto. A ver si todos, lo voy a mandar por el chat, a ver si todos pudieron. Ah, ahí alguien lo mandó. Gracias, Martina. Es el, ahí lo estoy pasando. 933-975. (933-975). Ya veo que ahí estoy viendo que algunos ya entraron. Carla, Luz, Lucila, Luz. Y me parece que yo debería presentar. Share screen. ¿Ven ahí el juego en pantalla? Sí, lo vemos. Gracias. Arrancamos. ¿Ya entraron todos? Tienen que ir contestando las preguntas. Vamos, ¿eh? No hay premios. La SEMA no puso premios, pero bueno, tienen que contestar. ¿Me interesa el medio ambiente? ¿Sí o no? Esta es de prueba. Me imagino que todos van a contestar. Dos se contestaron que sí, algunos no contestaron. Seguimos. El que contesta rápido tiene más puntos. ¿Para qué sirve el derecho ambiental? Para proteger el medio ambiente, para proteger los recursos naturales, para proteger a las personas y las generaciones futuras, o todas las anteriores.
Todas las anteriores. Bien, parece que estudiaron Derecho Ambiental. Ahora vamos a hablar un poquito después, pero quiero hacer dinámico el juego, así nos vamos todos despertando. ¿Dónde está regulado el derecho a un ambiente sano? ¿En la Constitución Nacional, normas provinciales, leyes de presupuestos mínimos o todas las anteriores? Este tenía un poco de trampa, y acá veo que algunos contestaron algunas. A ver, en la Constitución dice, habla del derecho al ambiente sano con esa frase, pero lo cierto es que en realidad la regulación sobre el derecho ambiental se encuentra en la Constitución, en normas provinciales, en leyes de presupuestos mínimos también, y también hasta en normas municipales, que no lo puse. O sea, la verdad que en materia ambiental hay una dispersión enorme sobre su regulación. Seguimos. ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Una moda, un eslogan, una excusa para frenar el desarrollo de países subdesarrollados, un paradigma de desarrollo económico, social y ambiental, o simplemente greenwashing? ¿Y esta qué le pasó? 220 segundos, no voy a esperar. A ver. Bien, un paradigma. Bueno, algunos también dicen que es simplemente una moda, un eslogan y hasta greenwashing, ¿no? Cuando las empresas se pintan en verde, se lavan la cara de verde y quieren mostrarse políticamente correctas. Pero después charlamos un poco más. Gabriel Velarde está on fire. ¿Qué consecuencias jurídicas tiene contaminar? Responsabilidad penal, prisión, responsabilidad administrativa, multa, clausuras, obligación de remediar, todas las anteriores. Acá, como vamos a ver, la responsabilidad ambiental tiene diferentes consecuencias jurídicas, diferentes facetas. Está la obligación de remediar. Cuando se causa un daño ambiental de incidencia colectiva, hay que remediar el ambiente. Después vamos a charlar si remediar es volver al estado anterior de las cosas o llevar las condiciones ambientales a niveles, digamos, aceptables. Pero también está, cuando uno contamina, la responsabilidad penal, que vamos a charlar un poco después, que está, quien contamina tiene consecuencias penales, multas y prisión. Cuando el responsable de la contaminación es una persona jurídica, es decir, una empresa, una sociedad comercial, la responsabilidad penal cae en cabeza de los directores, los gerentes y los funcionarios de la empresa que tomaron intervención en el asunto. ¿Se entiende? La responsabilidad penal va a ser de la persona humana que tomó la decisión, que por acción o por omisión, con dolo o culpa, causó la contaminación. El tipo penal es bastante acotado, ya que solamente en ese tipo penal recepta la contaminación con residuos peligrosos. Después vamos a charlar un poco más. Y después está la responsabilidad administrativa, que cuando se incumple una norma administrativa, puede haber consecuencias dentro de la esfera de vuelta del derecho administrativo, multas, clausuras, etc. Seguimos. ¿Verdadero o falso? ¿Toda empresa tiene obligación de brindar información ambiental? Bueno, acá vamos a ver qué contestaron. Muchos pusieron que sí, otros pusieron que no. A ver, también está bastante tricky. En realidad, toda empresa tiene obligación de brindar información ambiental, y sí, toda empresa que genera una actividad que tiene cierto impacto negativo y relevante en el ambiente, una actividad riesgosa, tiene obligación de brindar información, sí, por ejemplo, ¿dónde? En la evaluación de impacto ambiental, o quizás otra jurisdicción lo llama informe de impacto ambiental. Y ahí lo que estás haciendo es brindar información ambiental a la autoridad administrativa que te va a hacer la evaluación de impacto, que va a llevar adelante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y después también puede haber otro tipo de requerimientos de información. Dentro de la legislación argentina está normado en la Ley General del Ambiente
la primera ley de presupuestos mínimos, la 25675, está normada la obligación de brindar información ambiental, y aparte hay una ley de presupuestos mínimos en materia de información ambiental. Y aparte, hace unos meses entró en vigencia el acuerdo de Escazú, que uno de los puntos que trata es el acceso a la información ambiental. Así que, y aparte, en cuarto lugar, cuando la empresa es, por ejemplo, una prestadora de un servicio público, tiene también obligación de prestar información ambiental. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? Voy muy rápido. Parezco Guido Casca o algo así. No, vamos bien. Vamos bien. Genial. Después vamos a ir más lento, pero acá pueden elegir varias. A ver. ¿Quién tiene legitimación activa para demandar por daño ambiental? Es decir, ¿quién puede presentar una demanda, una acción judicial? Cualquier persona, el Estado, el defensor del pueblo, un damnificado o una ONG. Esta me gustó porque algunos respondieron bastante diferente. A ver, les voy a decir algo. Cualquier persona no. En la legislación argentina no puede cualquier persona, no tiene legitimación activa para demandar por daño ambiental. No tenemos esa llamada acción popular. No puede cualquier persona. ¿Qué persona puede? Y la jurisprudencia lo ha delimitado en que puede demandar quien tiene cierta conexión, cierto nexo de causalidad, cierta relación o relación de vecindad, como lo llaman, con la cuestión que está reclamando. Y puede demandar el Estado y el defensor del pueblo, el damnificado y ONGs. No cualquier ONG, sino ONGs que tienen como uno de sus objetivos la protección del medio ambiente. ¿Verdadero o falso? ¿Un municipio tiene competencia para prohibir la actividad de fracking en su jurisdicción? ¿Puede un municipio prohibir este tipo de actividad de explotación de hidrocarburos no convencionales dentro de su jurisdicción, dentro de la jurisdicción municipal? ¿Sí o no? ¿Qué creen? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, la jurisprudencia en Argentina dice que no puede un municipio. ¿Por qué? Porque básicamente la legislación en materia de explotación de hidrocarburos es básicamente nacional. Viene la Constitución argentina, le da competencia a la nación para dictar el Código de Minería. El Código de Minería incluye los hidrocarburos. Luego el Congreso de la Nación dictó varias normas, muchísimas normas sobre normas nacionales sobre explotación de petróleo y gas, y aparte hay normas provinciales. ¿Podría un municipio, tiene competencia un municipio para ir en contra de normas nacionales que habilitan esa actividad? No, no tiene competencia. Un municipio sí tiene competencia para normar cuestiones ambientales, pero no cuando esas normas van en contra de una norma nacional o provincial. ¿Se entiende? Para no ser aburrido y difícil, imagínenselo como una pirámide. Primero está la Constitución y los tratados de derechos humanos, después vienen básicamente normas nacionales, normas provinciales, normas municipales. ¿Se entiende? En esa suerte de pirámide. Arriba está la Constitución. La Constitución dice que es el Estado Nacional quien puede normar sobre hidrocarburos, etc. Las provincias son las que norman las cuestiones ambientales. ¿Puede un municipio normar algo en contra de una norma superior? No, no puede. ¿Pueden normar en materia ambiental? Sí, mientras no vaya en contra de una norma superior. ¿Se entiende? Pablo, una consulta. Yo tenía entendido que las provincias tienen, digamos, jurisprudencia sobre sus recursos naturales dentro de su provincia. ¿En ese sentido no hay un conflicto? Correcto, gracias Lucía. Son, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, la Constitución Nacional, para los que no son abogados, creo que todos, es nuestra norma madre, nuestra norma fundamental, la que establece los
la regulación, los principios y todo el espíritu, ¿no?, que las demás normas de abajo en esa pirámide deben cumplir, y aparte establece arreglos políticos y de relaciones políticas entre las provincias y la nación. ¿Qué dice la Constitución básicamente en materia ambiental? Ya hablamos del derecho al ambiente sano, pero también establece, como decía Lucía, establece que son las provincias las titulares de los recursos naturales en su jurisdicción. Y aparte, también establece que el poder de policía en materia ambiental, es decir, que son las provincias las que pueden regular las cuestiones ambientales en su jurisdicción, como muy bien decía Lucía. ¿Qué pasa? A partir de 1994 se reformó la Constitución y también se agregó que la nación puede normar leyes de presupuestos mínimos. Y por eso, desde el 2002 hasta la actualidad, vamos a encontrar, no me acuerdo si 12, 13, 14 leyes de presupuestos mínimos nacionales que se apliquen en todo el país. Para decirlo de manera fácil para no abogados, básicamente la nación, las provincias y los municipios tienen competencia ambiental, los tres. Lo que yo quería explicar con este ejemplo es que un municipio puede normar en materia ambiental, pero no podría ir contra una norma superior como una norma provincial o nacional. ¿Se entiende? Y yendo a lo que decía Lucía, el principio es que son las provincias las que tienen el poder de policía en materia ambiental, son las provincias las que la Constitución le da competencia para regular la materia ambiental. De excepción, tiene competencia nacional. ¿Cuál es esa excepción? Cuando norma leyes de presupuestos mínimos o cuando estamos hablando de cuestiones federales o interjurisdiccionales, como por ejemplo un proyecto productivo que tiene impacto ambiental o su área de influencia está en más de una provincia, o en una provincia y también en parte de otro país. O por un incidente ambiental en una provincia se causa un daño ambiental en otra provincia. En esos casos tiene competencia la nación. Pero el principio siempre vayan a buscar normas provinciales. ¿Se entiende? ¿Sí? Siempre piensen primero en las provincias. ¿Por qué? Porque son las titulares de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque tienen el poder de policía en materia ambiental. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Sí, Lucía? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Sí, sí. ¿Verdadero o falso? Esta la voy a pasar. Habla del Código Civil. Sí, el Código Civil regula en materia ambiental. Pero no los quiero marear. ¿Se puede legalmente aprobar una evaluación de impacto ambiental de un proyecto con oposición de los ciudadanos? Es decir, hay una evaluación de impacto ambiental, que es un procedimiento administrativo, algunos ciudadanos se presentan y se oponen, manifiestan oposición al proyecto en una audiencia pública, por ejemplo. ¿Puede la autoridad ambiental después aprobar ese proyecto para que se lleve a cabo? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Lo que es obligatorio según la legislación nacional que está en esta ley de presupuestos mínimos es llevar a cabo una audiencia pública, llevar a cabo un procedimiento de participación ciudadana. Eso sí es obligatorio. Lo que no es obligatorio son que la administración pública tome la opinión de los ciudadanos. Es decir, que si hay un proyecto para la erradicación de una industria de fitosanitarios en Córdoba y se somete a la evaluación de impacto ambiental antes de su construcción para que se la aprueben y hay una participación, un procedimiento de participación ciudadana como una audiencia pública y se presentan 1, 2, 2000, 100 o lo que sea ciudadanos, vecinos, vienen vecinos de otros parajes, vienen ONGs nacionales, internacionales y se oponen y se manifiestan y se toman nota de las oposiciones. Esas oposiciones, como se dice en derecho, no son vinculantes. Es decir, que la administración podría aprobar el proyecto, por supuesto, teniendo en cuenta esas opiniones de manera justificada, rechazándolas, pero aprobando ese proyecto. ¿Se entiende? Y la siguiente pregunta es, ¿se puede legalmente aprobar una evaluación de impacto ambiental con oposición, pero de los indígenas que viven en el área de influencia de ese proyecto? Imagínense el caso anterior, pero en vez de ser ciudadanos o vecinos comunes, aparte son de descendencia indígena o aborigen. ¿Puede legalmente la autoridad aprobar
esa evaluación de impacto ambiental si se oponen? Y acá algunos pusieron verdadero y otros falso. Bueno, la cuestión es que en la legislación argentina protege más a los pueblos originarios, al indígena, que al ciudadano común en este caso. Es decir, que si hay un proyecto, por ejemplo, minero, que en el cual en su área de influencia vive, o en el área de influencia de la infraestructura auxiliar, o sea, los caminos o lo que sea, los tendidos eléctricos, viven pueblos originarios o que se reconocen como descendientes de pueblos originarios, y ese proyecto puede afectar su vida, su calidad de vida o su modo de vida y de subsistencia, se va a tener que llevar a cabo no ya una audiencia pública o participación ciudadana, sino una consulta pública y obligatoria indígena. Esto viene de un convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo número 169 que Argentina aprobó. Entonces, lo que se va a requerir es que si realmente se va a afectar el modo de vida de esos pueblos originarios, se va a requerir no ya su opinión, sino su consentimiento. Consentir significa que se va a requerir que lo aprueben para poder llevar adelante a cabo ese proyecto. Seguimos. ¿Se puede generar legalmente residuos peligrosos? Y acá a los que trabajan en la industria les va a parecer fácil. Vamos más rápido. Sí, se puede, claro. Hay una legislación que es de 1992, que es aún anterior a la reforma constitucional del 94, que establece todo el régimen de la generación, manipulación, almacenamiento temporario, tratamiento, transporte, disposición final, etcétera, de residuos peligrosos. Otra pregunta, y voy a ir más rápido. ¿Qué es la contaminación? Todo impacto al ambiente, cuando se daña el ambiente, los recursos naturales, el paisaje, etcétera. Un impacto negativo relevante al ambiente, cuando se causa un daño con residuos peligrosos. Esta está difícil, ¿no? A ver, yo les puedo decir que todo impacto al ambiente, no es todo impacto. Lo cierto es que la legislación argentina impone un reproche legal cuando el impacto al ambiente es negativo y relevante. Es decir, que no todo impacto tiene relevancia jurídica, sino cuando es negativo y relevante. Esto está en la Ley General del Ambiente. ¿Por qué les puse la verde, la de cuando se causa un daño con residuos peligrosos? Bueno, porque justamente también les comenté la Ley 24051 de 1992, que es la que habla de la contaminación con residuos peligrosos. ¿Y por qué les puse la amarilla, que también sería correcta? Porque es cuando se daña el ambiente, los recursos naturales, hasta también el paisaje, porque muchos entienden que ciertos bienes culturales, como la apreciación del paisaje, también se tienen en cuenta dentro de la cuestión de el ambiente, y se debe proteger y debe haber una consecuencia jurídica ante su daño, ¿no? Pero lo importante que quiero que le quede de esta pregunta es, no todo impacto al ambiente tiene relevancia jurídica, sino solamente cuando es relevante y tiene cierta significancia, relevancia. Imagínense que hasta hace un tiempo en la ciudad de Buenos Aires había incineración de lo que se llaman hoy en día residuos sólidos urbanos, o la basura común, en cada uno de los edificios. Y eso era legal, era aceptable. En cambio, hoy en día está prohibido y sería hasta moralmente reprochable que de los edificios, de los domicilios, se vea que están quemando basura, ¿no? De manera no controlada. Bueno, lo que les quiero decir es que la apreciación de lo que es moralmente aceptable y hasta legalmente aceptable va cambiando en el transcurso del tiempo. Imagínense que la actividad de explotación de hidrocarburos, cuando inició YPF en Argentina, o imagínense, hace 70 años, 80 años, no tomaba las mismas precauciones, medidas de mitigación, control, monitoreo que se toman ahora, y era una actividad lícita.
pero ahora se requieren otras medidas, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Seguimos? ¿Verdadero o falso? ¿El Estado contamina? ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿En qué contamina? Y cuando las políticas públicas que toma no tienen en cuenta los impactos ambientales, cuando permite que haya una cuenca hídrica como la cuenca Matanza-Riachuelo contaminada hace básicamente 200 años, cuando ni siquiera el Estado sabe cuántas industrias hay radicadas en esa cuenca, en la cuenca Matanza, y decían 1000, 2000, después saltaron a 30.000, y la verdad que ni el Estado sabe cuántas están radicadas, cuando permite que haya basureros a cielo abierto, cuando no se hacen evaluaciones de impacto ambiental estratégicas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando fiscaliza de manera inadecuada. ¿La Nación tiene competencia para evaluar un proyecto minero en Santa Cruz? ¿Sí o no? El Ministerio de Ambiente de la Nación y Desarrollo Sostenible puede evaluar, fiscalizar, etcétera. No, no tiene competencia, por suerte. Por suerte, porque los que tienen competencia son las provincias. Son las provincias las que aprueban o rechazan evaluaciones de impacto ambiental de un proyecto minero o de una industria autopartista en Rosario. Son las provincias las que evalúan y fiscalizan y sancionan y clausuran y multan proyectos productivos en sus jurisdicciones. La Nación no tiene competencia. Lo único que tiene competencia en la Nación es cuando puede haber un proyecto interjurisdiccional, cuando se trata de represas hidroeléctricas como la que ahora se llaman de vuelta Néstor Kirchner y Zepernik, que también comparte la competencia con la provincia, justamente de Santa Cruz, cuando se trata de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar argentino, y casi que ahí dejamos de contar, offshore quise decir, y ahí dejamos de contar. La Nación no tiene competencia. Seguimos. ¿En qué año se sancionó la Ley General del Ambiente? ¿Qué creen? ¿69, 2002, 94, 2019? Y esta pregunta, ¿por qué la pongo? Para que vean que el interés nacional para regular la materia ambiental es bastante reciente, en el 2002, sí. Esto no quiere decir que en Argentina no haya normas ambientales. No creamos que se necesita legislación desde el kilómetro cero, desde el Congreso de la Nación, para proteger el medio ambiente en Argentina y los recursos naturales o la fauna silvestre. Las provincias vienen haciendo un excelente trabajo hace 100 años. El Código de Aguas de Mendoza tiene, no sé exactamente el año, pero tiene muchísimos años. El Código de Minería también. La regulación sobre cuestiones de la industria ganadera y agrícola y la protección del suelo, etcétera, tiene años y años y años en Argentina, antes de que se ponga de moda y que sea cool separar residuos sólidos urbanos, antes de que todos nosotros conozcamos los carpinchos de Nordelta, o que antes de que, no sé, Greenpeace nos cuente lo que está pasando con los glaciares y el cambio climático. O sea, se viene normando en materia ambiental, protegiendo el medio ambiente hace cientos de años en Argentina. Y no se necesita el Congreso de la Nación para que una provincia proteja, no sé, un área de interés por fauna o por flora que quiere proteger, etc. ¿Se entiende? Los humedales, que ahora están todo el país hablando, ya se protegen cuando todos, o los que ustedes, alguno de ustedes que trabaja en evaluaciones de impacto ambiental sabrá que en las evaluaciones de impacto ambiental se estudia
los impactos que puede tener un proyecto, positivos, negativos, de relevancia o de mucha o poca significancia sobre humedales, sin que haya una ley nacional de protección de humedales. ¿Alguno de ustedes trabaja en evaluación de impacto ambiental? Bueno, no. Sí. Todavía no. Seguro que ya van a trabajar. Bueno, en las evaluaciones de impacto ambiental se ponen, se explica del proyecto productivo, cuál es el proceso industrial o cuál es el proceso extractivo, sus impactos, las medidas de mitigación que se proponen, de control y monitoreo. Bueno, ya se está protegiendo los humedales, o sea, una evaluación de impacto ambiental bien hecha y cuando la autoridad provincial trabaja bien, protegen los humedales. No se requiere que el Congreso de la Nación en el año 2021 o no sé, 2022 saque una ley de presupuestos mínimos para que las provincias protejan o deban proteger los humedales. ¿Se entiende? Lo mismo pasaba con los glaciares. ¿Seguimos? ¿Alguna duda, pregunta? Vamos. ¿Quién tiene el dominio originario de los recursos naturales? Ahí Lucía les tiró una pista antes. Bueno, sí, las provincias, como dije antes. Todos escucharon a Lucía, parece que la escuchan más que a mí. Muy bien. Sí, son las provincias, según la Constitución Nacional, las que son las titulares de los recursos naturales, son las que en algunos casos los dan en concesión para que privados los exploten, son las que los protegen con normas provinciales, etc. Vamos. Y ya estamos terminando. ¿Samsung tiene la obligación de recuperar los celulares desechados por los consumidores en Argentina? ¿Es una obligación legal? ¿Hay sanción si no cumple? Muy bien, no, hoy en día no hay una obligación legal ¿cómo le dicen? Responsabilidad extendida del productor. En otros países sí, hay normativa, en Europa están bastante avanzados, pero en Argentina no hay responsabilidad extendida del productor para, por ejemplo, RAE, que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Sí hay obligación extendida del productor en algunos pocos casos, como por ejemplo los envases vacíos utilizados de fitosanitarios. En esos casos sí, pero en otros casos en Argentina no. La anteúltima, ¿el Poder Ejecutivo Nacional tiene competencia para prohibir la erradicación de una planta de agrotóxicos en Córdoba? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, veo que les llegó la idea. No tiene competencia, así que cuando vean, y no lo digo por el actual ministro, sino por los últimos también, que sobreactúan, viajan, se enojan, salen, no tienen competencia para prohibir un proyecto productivo en una provincia. No la tienen, salvo que tenga algún impacto interjurisdiccional, salvo que se trate de una represa hidroeléctrica, salvo que se trate de vuelta de la exploración y explotación de hidrocarburos offshore, etcétera, y algunos muy pocos otros casos, o cuestiones aeroportuarias que tienen una cuestión de interjurisdiccionalidad, no tiene competencia. Y la última, ¿una provincia tiene competencia para prohibir el uso de ciertas sustancias en la actividad minera? Difícil la pregunta. Bueno, sí, a ver, la jurisprudencia hoy en día dice que sí, una provincia tiene competencia para prohibir el uso de ciertas sustancias. Las provincias, como les dije, son las titulares de recursos naturales, tienen el poder de policía en materia ambiental, pero por otro lado el Código de Minería es nacional. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que es el Congreso de la Nación quien tiene que, es el Congreso quien emite, quien aprueba el Código de Minería. Entonces son normas nacionales, pero también normas provinciales. ¿Puede una provincia prohibirlo? Bueno, está el caso de Mendoza que prohibió cierta minería metalífera con ciertas sustancias, cierta megaminería metalífera con ciertas sustancias, y por ahora la Corte
provincial dijo que esa ley es constitucional. Algunos pueden estar en desacuerdo, pero por ahora la jurisprudencia dice que sí, que una provincia puede prohibirlo. ¿Quién ganó? Lucila. Daniela Rafín, segundo puesto. Ah, no, primer puesto. A ver. Gabriel. Gabriel, no tenemos premios. Lo lamento. Ah, iba a preguntar dónde voy a buscar el premio. Pero, al bueno, SEMA, tenés que hablar con la gente del SEMA. Okay. Bueno, tenés que hablar con gente el curso del SEMA. es un premio, ya está bueno. Bueno, voy a cerrar la página porque no sé si ustedes, yo sigo escuchando esa musiquita. Bueno, ahora nos ponemos más serios y aburridos. Bueno, espero que les haya gustado. A ver, les voy a presentar el PowerPoint, mucho más aburrido, casi, ¿cómo se dice? Prepandémico, ¿no? Igual no me gusta usar tanto PowerPoint, pero me sirve como guía. ¿Ven el PowerPoint? Sí. Después nos podrás pasar igual para... Sí, no se hagan problema. No se hagan problema. A ver, la idea del juego era, siendo que es la comisión de jóvenes, hacerlo un poco más divertido. No estoy, cuando doy clases en San Andrés, no estoy así todo el tiempo porque sería muy cansador estar 3 horas intentando hacerlo tan llevadero. Pero bueno, a ver, con el juego lo que yo pretendía es hacer un poco una introducción sobre... hacer un poco de introducción sobre algunas cuestiones ambientales importantes que quiero que se lleven de esta charla corta, y teniendo en cuenta que todos ustedes no son abogados, sino que son licenciados, ingenieros, etcétera, que se dedican a las cuestiones ambientales. A ver, ¿qué es el ambiente y qué es el derecho ambiental? La verdad que el concepto ambiental que toma la legislación argentina es un concepto muy amplio. Y no es simplemente los recursos naturales, y no es simplemente la fauna silvestre, es mucho más que eso. Se tiene en cuenta, sí, los recursos naturales, la fauna, pero también el paisaje, y también, como les dije antes, cómo se habla del ecosistema, de la cuestión ecosistémica, y también se incluye al hombre, ¿no? Se incluye al hombre y cómo es el modo de vida y cómo utiliza esos recursos naturales y cómo vive. Vieron que antes les comenté lo de los pueblos originarios. La verdad que como le decimos nosotros, la naturaleza jurídica de la cuestión ambiental o del concepto del ambiente y lo que quiere proteger el derecho ambiental ha evolucionado a través del tiempo en la normativa argentina, y sí es cierto que a principios o a mediados de 1900, como les dije, las provincias sí normaban, pero normaban en cuestiones ambientales muy puntuales como el uso del agua, como les dije en Mendoza, normaban sobre barreras sanitarias en particular, normaban sobre el uso de ciertas sustancias, etc. Pero ahora la cuestión ambiental es mucho más amplia y hasta diría más holística, más abarcativa, y se tiene en cuenta, se habla ya, no solamente se habla de la evaluación de impacto ambiental, sino se habla de evaluaciones de impacto ambiental estratégicas o evaluaciones de impacto ambiental que deben hacer como un zoom out y tener en cuenta diferentes proyectos productivos en la misma zona. O sea, que la cuestión ambiental se ha amplificado y diversificado mucho más, pero eso no quiere decir que antes de 1994, por ejemplo, o 1992, no se protegía el ambiente. Se lo protegía sí, pero con otras herramientas. ¿Qué protege básicamente el derecho ambiental en Argentina? Protege el ambiente, pero nuestra Constitución es bastante antropocéntrica y protege el ambiente, pero casi me animaría a decir, no el ambiente por el ambiente mismo, sino el ambiente para y por las personas, ¿no? Hay otras normativas
latinoamericanas, de otros países, Ecuador, Bolivia, que uno la lee y entiende que se protege el ambiente por el ambiente mismo, porque tiene alguna cuestión cultural y también podría decir de raigambre religioso, la Pachamama, etcétera, pero lo cierto es que nuestra normativa, nuestra legislación, arrancando de la Constitución, protege el ambiente por y para las personas. Y hasta dice, para las personas actuales y para las generaciones futuras. ¿Se entiende? Todo esto hay que enmarcarlo dentro del desarrollo sostenible. Ahora vieron que por todos lados aparece la palabra sostenible, sustentable, sustainability, sustainable development, o lo que sea. Es como es ese un poco el greenwashing que les comenté antes, que todos se pintan de verde. Bueno, lo mismo, está muy de moda hablar de sustentabilidad. Muchas empresas de primer nivel tienen reporte de sustentabilidad. Está bueno decir que tu envase es sostenible o lo que sea. ¿Qué significa técnicamente y hablando de manera seria? Bueno, que las cuestiones ambientales o que las decisiones o que las evaluaciones de impacto ambiental tomen en cuenta las cuestiones ambientales, los impactos ambientales, sociales y económicos de los proyectos, que las políticas públicas tengan de vuelta en cuenta las cuestiones ambientales, sociales y económicas. Esto ha llevado últimamente a que se le requiera a las empresas mucho más de lo que se le requería antes. Antes, ¿qué se le requerían básicamente a las empresas? Que produzcan bienes y servicios de manera eficiente, que tributen, que paguen impuestos, que generen trabajo, ¿no? Y algo de investigación y desarrollo. Esas 4 cosas, básicamente. Hoy en día se les requiere mucho más que eso. Hoy en día se les requiere mucho más que generar trabajo, investigación y desarrollo, pagar impuestos y buenos bienes y servicios. Se les requiere, por ejemplo, tener un impacto positivo en el ambiente, no negativo y positivo. Se requiere que cumplan estándares de no discriminación, diversidad de género, ¿qué más? Ustedes que son las generaciones más jóvenes. Se les requiere que expliquen si en sus estudios utilizan o maltratan animales, como las industrias de la cosmética. Se les requiere que divulguen si utilizan de vuelta animales en sus procesos productivos. Se les requiere un montón de cosas que antes no se les requería. ¿No es así? ¿Alguien tiene algún ejemplo que haya visto? Mientras a alguien se le ocurre, yo digo, hay índices bursátiles de empresas que cotizan en índices sustentables. Hay bancos de inversión multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, pero también bancos comerciales que solo prestan, después de hacer un due diligence, una investigación, a ver si la empresa, vulgarmente le voy a decir, contamina o no contamina, o cuál es el impacto ambiental, o si tienen medidas de mitigación, control y monitoreo. ¿Se entiende? ¿Lo han visto? Guillermo dice que sí, no veo a todos. Bueno, hoy en día se les requiere mucho más a las empresas, no es como antes. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno lee un fallo o cuando ustedes leen un proyecto de ley o cuando ustedes leen el diario y ven una nota sobre un nuevo proyecto minero, no sé, de litio o de lo que sea. Hoy en día a las empresas se les requiere mucho más que antes. ¿Sí? En el 94 se reformó la Constitución Nacional y el artículo 41 establece el derecho al ambiente sano, establece también el juego de competencias y lo que estábamos jugando antes sobre quién tiene más competencias, si la nación o las provincias, y cómo en este nuevo técnicamente se habla de federalismo de concertación, es esa relación entre las provincias y la nación, establece la obligación de recomponer cuando hay un daño ambiental, etc. Y no los voy a aburrir con articulado, y más después se los comparto. El artículo 43 habla del amparo y en particular del amparo ambiental y habla de quién puede accionar por la protección del ambiente. Acá, como decía Lucía, es el artículo 121 de la Constitución que dice que las provincias
el 124 que dice que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales, y también son las provincias quienes tienen el poder no delegado a la nación. ¿Qué significa el poder no delegado? Que como las provincias, cuando se juntaron y acordaron el texto de la Constitución, el poder convencional constituyente, y no le otorgaron a la nación la facultad de normar en materia ambiental, quiere decir que quedó para las provincias. ¿Se entiende? Es el poder no delegado. Esto es muy jurídico y aburrido, así que voy a pasar más rápido. Dentro de esta cuestión del derecho ambiental y el desarrollo sostenible, van a ver en la normativa, en los fallos, en la jurisprudencia, que se habla mucho de intereses difusos, derechos humanos de tercera generación, derechos de incidencia colectiva. Básicamente lo que quiere decir todo esto es que hubo un cambio en la concepción del derecho, y ya no es lo mismo hablar de la propiedad privada de una persona, de su fundo donde vive, y que la protección del ambiente es algo diferente, es algo colectivo, lo pueden defender más de una persona. Básicamente, si alguien me daña a mí, Pablo, el único que puede demandar es Pablo. En cambio, si alguien daña el ambiente, muchos pueden demandar, como les dije, el Estado, el damnificado, ONGs, etc. Es un cambio, para los abogados es un cambio, o los que estudian el derecho, es un cambio copernicano, o sea, es un cambio de cómo se ve y cómo se estudia el derecho. ¿Se entiende? Lo voy a pasar más rápido para no aburrirlos. Vamos al tema de las competencias que les hice varias preguntas en el juego. Básicamente, quiero que les quede en la cabeza a ustedes que no son abogados, que la competencia en materia ambiental es provincial y solo de excepción es nacional. Sí, la nación es tiene alcance en los medios de comunicación, y salen los funcionarios nacionales a quejarse cuando ocurre algo en una provincia, o se oponen al menos mediáticamente a algún proyecto, pero no tienen competencia para regular casi nada en materia ambiental. Son las provincias. ¿Qué hacen las provincias? Legislan todo en materia ambiental, porque como les dije, técnicamente tienen el poder de policía, tienen el dominio originario, etc. Entonces pueden legislar en materia ambiental, y aparte, ¿qué tiene la nación? La nación es una competencia de excepción. Solamente legisla, ¿qué? 1, leyes de presupuestos mínimos. 2, cierta legislación que la llaman normas de fondo, como es el Código de Minería, o como son los delitos penales, que los delitos penales sí los norma la nación. Por eso en el Congreso de la Nación hoy en día se está discutiendo proyectos de reforma del Código Penal. ¿Sí? Después puede normar la nación cuando hay interjurisdiccionalidad, como les dije, cuando, por ejemplo, en materia aeroportuaria, o los trenes, que son interjurisdiccionales, las vías, porque van de una provincia a otra. Eso sí regula la nación. Vamos más rápido, ¿se entiende? Eso es lo que me gustaría que se lleven de acá. Cuando mañana alguno de ustedes trabaje en una evaluación de impacto ambiental, cuando alguno de ustedes trabaje en algún órgano de contralor de nación o de las provincias, sepan de quién es la competencia. La materia ambiental está regulada en normas internacionales, normas nacionales, normas provinciales y normas municipales. Como les dije antes, los municipios, las provincias y la nación sí regulan en materia ambiental. El problema aparece cuando entran en contradicción, ¿no? Cuando hay una norma municipal que va contra una norma provincial, y es un juego mucho más difícil cuando una norma provincial parecería violar una norma nacional, pero de presupuestos mínimos, que es uno de los casos de excepción que les dije antes. Y para seguir por el salpicadito de temas ambientales, en materia ambiental hay un montón de principios rectores. Los principios, hay una ley, la 25675 del 2002, que juntó un montón de estos recursos en su articulado. Como el principio, ahí están listados, pero no tenemos tiempo para hablar de todos, pero sí les voy a hablar del principio de prevención y el precautorio. El principio de prevención básicamente establece que se deben prevenir los daños ambientales, ¿no? Que se debe actuar en la prevención. ¿Por qué? Porque si
no, si lo legislan de otra manera y si simplemente se pretende que haya persecución del derecho cuando el daño ya ocurrió, muchas veces en materia ambiental es imposible o dificultoso o muy oneroso o costoso volver al estado anterior de las cosas, ¿o no? Entonces se prefiere que en la legislación establece el principio de prevención. Muy diferente es el principio precautorio. El principio precautorio básicamente dice que cuando hay un peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no debería utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas de protección. Es decir, que si hay cierta incertidumbre técnica y científica, no debería aprobarse cierta actividad riesgosa. ¿Se entiende? Eso dice el principio precautorio, que ante la duda, y esa duda no es cualquier duda, yo creo que este principio bien aplicado es una duda o una falta de certidumbre científica. Es decir, que debe haber habido estudios técnicos científicos que hayan concluido que hay incertidumbre. Y si hay incertidumbre, no debería aprobarse una actividad riesgosa. ¿Se entiende? Esto es un principio muy importante en materia ambiental. Muchas veces es mal utilizado o utilizado de manera abusiva para prohibir un montón de actividades que, en mi opinión personal, no tienen sentido, porque muchas veces, por ejemplo, algunos jueces prohíben una actividad, al menos cautelarmente, temporariamente, con una medida cautelar, en aplicación del principio precautorio, cuando a mí, en mi opinión, puede ser un tanto abusivo cuando esa actividad se sometió a 2, 3 o 4 años de evaluación de impacto ambiental, presentó sus estudios técnicos, explicó lo que iba a hacer, la autoridad lo aprobó medidas de mitigación, aprobó medidas de control, etc. Entonces un juez no puede decir que hay falta de información o falta de certeza científica, cuando justamente hubo 4 años de discusión técnica. ¿Se entiende? Bueno, pero esto es un concepto que se utiliza muchísimo en la actualidad para discutir actividades. Pablo, me parece que hubo un problema con tu micrófono. Pausé para tomar un poco. Ah, perdón, no estaba mirando y digo, se fue a algún lado. Listo, y darles perdón. un respiro. Perfecto. Después hay otros principios, el más interesante es el principio de responsabilidad, que básicamente lo llaman contaminador pagador, principio contaminador pagador. Es el principio que dice que el que contamina paga. En realidad no es paga, porque acá no hay un pago en dinero, sino el que contamina debe remediar. Ese es el principio de la normativa argentina. Volviendo a lo de antes, ¿qué es una ley de presupuestos mínimos y por qué lo traigo a colación? Porque hoy en día hay una tendencia a que parecería ser que toda la materia ambiental, de protección ambiental, las leyes deben pasar, como les decía, por el kilómetro cero, por el Congreso de la Nación. Y van a ver que ahora están en todos los medios hablando de queremos ley nacional de protección de humedales, queremos ley de evaluación de impacto ambiental, ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental, queremos ley de presupuestos mínimos de no sé qué más. Bueno, es que estas son leyes que se discuten ¿en dónde? En el Congreso de la Nación. Salen de la Constitución, de la reforma del 94. ¿Y qué es una ley de presupuestos mínimos? Es una ley que dicta el Congreso de la Nación que pretende proteger el medio ambiente en todo el territorio nacional, al mismo tiempo que se aplique a todas las provincias y, al menos normativamente, se trata de establecer un umbral mínimo de protección. ¿Se entiende? A ver, esto no es un invento argentino, es más un invento norteamericano, de Estados Unidos. Lo que se vio en Estados Unidos es que habían visto que había una competencia entre los estados, cuando digo estados es como las provincias argentinas, en regular en materia ambiental hacia abajo, ¿no? Es decir, reducir los estándares ambientales para favorecer la erradicación industrial. ¿Por qué? Porque en los estados de Estados Unidos, los gobernadores, digamos, o el poder legislativo quería la erradicación de industrias para que paguen impuestos, para que empleen a gente, generen riqueza en esos estados. Entonces,
habían estudiado y se dieron cuenta que había una suerte de race to the bottom, una carrera hacia abajo, hacia el precipicio. Es decir, que los estados competían en esa erradicación bajando los estándares. Y entonces, estableciendo umbrales mínimos, se iba a garantizar que los estados no puedan ir tan para abajo en esa suerte de competencia. Eso hizo el convencional constituyente en el 94 en Argentina, que facultó a la Nación, al Congreso, a dictar estas normas, ¿se entiende? Entonces, cuando la Nación norma una ley de presupuestos mínimos en materia ambiental, las provincias no pueden legislar más para abajo. Se entiende muchísimo esto si estamos hablando, y ustedes que son todos técnicos me van a entender, si hay una ley nacional que dice no se puede emitir de una fuente fija emisiones gaseosas con tanto valor de ppm, no sé. O la calidad del efluente gaseoso, del efluente líquido o lo que sea. Eso sería un umbral mínimo, ¿se entiende? Porque es algo mínimo. Queremos garantizar la calidad de aire en toda la Argentina. Lo estoy diciendo de manera muy vulgar, ¿no? Entonces establecemos ese umbral. Todas las fuentes fijas, todas las chimeneas no pueden emitir tantos valores. Más que esto. Bueno, lamentablemente la legislación en materia de presupuestos mínimos en Argentina no es así. Salvo alguna excepción, como por ejemplo, a ver, se me ocurre lo de los equipos con PCBs, que sí establece umbrales de partes por millón o de porcentajes. Toda la legislación en materia de presupuestos mínimos es completamente otra cosa. Establecen obligaciones de hacer, obligación de contratar un seguro, norma cómo acceder a la justicia, establece prohibiciones. No son presupuestos mínimos. Son, vulgarmente hablando, presupuestos máximos. ¿Se entiende? En residuos está legislado a nivel nacional concentraciones de bastantes sustancias en suelo y agua, según distintos, según la calidad del agua y demás. Muy buena acotación, Lucía, pero te voy a decir que la ley 24051 es anterior a 1994, es anterior a la reforma constitucional. La ley 24051, le cuento a los demás, es la ley de residuos peligrosos, no es una ley de presupuestos mínimos. No es una ley de presupuestos mínimos, es una ley. ¿Por qué no es una ley de presupuestos mínimos? Porque es anterior a la reforma constitucional que estableció que el Congreso de la Nación podía dictar leyes de presupuestos mínimos. Es una ley que establece, híbrida, pero no, o sea, establece presupuestos mínimos, pero no es una ley de presupuestos mínimos. No es una ley de presupuestos mínimos y establece un montón de cosas. Por ejemplo, delitos penales. Establece que cuando hay interjurisdiccionalidad en el transporte de residuos o un impacto interjurisdiccional con residuos peligrosos, se tiene competencia de la nación. O sea, es una ley de, yo diría, poder de policía federal. Pero bueno, no los quiero aburrir. Pero no es una ley de presupuestos mínimos porque no existía esa categoría. Es una ley que, sí, como decía Lucía, establece partes por millón o mínimos, máximos, etcétera, de ciertas sustancias, emula y copia en parte el convenio de Basilea sobre transporte de desechos internacional de desechos peligrosos, etc. Pero no es una ley de presupuestos mínimos, es anterior. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, no los quiero aburrir con esto. Básicamente es una pelea política. ¿Por qué es una pelea política? Porque son las provincias que se pelean con la nación para que la nación no se inmiscuya en su competencia. Vamos rápido. Mi idea es terminar 11:30 porque sé que todos tienen que volver a sus trabajos o a sus estudios o se aburrieron ya y dar más de 1 hora y media es cansador. Aunque haya puesto un juego que intente sea divertido. A ver, ¿qué es un daño ambiental? Como les dije antes, es toda alteración relevante y negativa. No es toda alteración al ambiente, sino que tiene que tener relevancia. Y esto es importante. Tiene que tener significancia, relevancia. ¿Cuál es la obligación ante un daño ambiental? La obligación es remediar.
¿Qué significa remediar? La legislación te va a decir que es restablecer el estado anterior de las cosas, pero en realidad en la práctica no se restablece el estado anterior de las cosas. ¿Por qué? Porque es técnicamente o fácticamente imposible, porque una vez es como, salvo que tengas la máquina del tiempo, no podés volver. En realidad el problema es que esto viene del derecho civil, en el cual si vos me mataste una gallina, me debes una gallina, ¿no? Básicamente, yo sé que ustedes no estudiaron derecho civil, pero estas son normas muy viejas, hasta milenarias, que dicen que si vos me causaste un daño, me tenés que reparar. ¿Cómo? En especie. Exactamente lo que me dañaste. Me mataste la gallina, dame una gallina. Si no se puede dar una gallina, bueno, me tenés que dar dinero. Hoy en día la legislación moderna y la argentina te establece que es el damnificado quien puede pedir dame una gallina o dame la reparación en dinero. En materia ambiental es diferente. No existe ni volver al estado anterior exactamente, ni el pago en dinero, sino que lo único que hay que hacer es una obligación de hacer. ¿Y qué se debe hacer? Se debe recomponer o remediar el ambiente. ¿Cómo se recompone? Y tendría que ser algo parecido al estado anterior de las cosas, pero en realidad no se va a poder. En general, entonces, ¿alguno de ustedes trabajó en remediaciones? Básicamente, si hay un vuelco de hidrocarburo en un recurso en el suelo, y van a remover primero el hidrocarburo, lo mandarán a tratar como residuo peligroso, donde había el suelo impactado, van a seguir removiendo hasta que encuentren que no está más impactado, van a hacer muestras, van a hacer lo que tengan que hacer y después lo van a terminar rellenando con tierra de otro lado, similar. Cuando hay un daño ambiental de un recurso hídrico subterráneo, no sé, de las napas, van a estar bombeando y tratando y volcando el agua en otro lado, bla, 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 y van a estar remediando eso por 10 años. No sé, van a trabajar con bioremediación, etcétera, lo que sea, ¿no? Lo que se hace hoy en día, y eso es más el expertise de ustedes, es remediar el suelo, el agua o lo que sea, para llevarlo a ciertos niveles aceptables, ciertos niveles que ya no impacten el medio ambiente ni la salud de las personas. ¿Se entiende? ¿Sí? Lara dice que sí. No veo a todos. ¿Alguien quiere contar algún ejemplo, alguna remediación que trabajó, que leyó o algo? Nadie, tan tímidos. No los voy a juzgar, no tengo que aprobarlos. Yo puedo comentar algo. Muy bien. Juzguemos si fue remediación o no entre todos, por favor. En una pasantía que hice en la facultad, era un convenio con Acumar, en el que se suponía que iba yo a analizar los suelos de un basural a cielo abierto que había sido cerrado y remediado. La remediación, o sea, lo que hicieron en ese predio, en Marcos Paz, fue compactar todo el sitio que era el basural, y trajeron tierra de otro lado, de Campana, creo, si no me equivoco, de unas tosqueras, y lo pusieron arriba y plantaron árboles y plantas autóctonas, y ahora estaba todo verde. Pero en sí, digamos, los residuos habían sacado una capa importante y le habían llegado al SEAMSE, pero digamos, es un predio para un uso recreativo, o sea, no volvió a su estado original. Claro, claro, no removieron, digamos que si abajo quedaron residuos sólidos urbanos mezclados con gasas, con sangre y alguna jeringa y patogénicos, o pilas y baterías y tubos con mercurio, eso no lo removieron, lo dejaron bien enterradito, bien abajo, sí. Básicamente. Sí. Básicamente. Okay. Básicamente. O algún líquido radiológico de alguna clínica clandestina, tampoco. No se sabe. No se sabe, no lo estudiaron. Bueno, claro. Buenísimo. Bueno, a eso me referí. A eso me refería. Te hago una consulta, Pablo. Yo también estuve en unos cerramientos, estudios de basurales a cielo abierto, que hay un montón, y creo que hoy el Ministerio de Ambiente es donde tiene uno de los ejes claves ahí puesto. Y era un municipio que habían tirado hace 40 años, estuvieron tirados una ex tosquera. La verdad que remediar eso, para llevarlo a su situación original, digamos, es
monetariamente imposible, porque primero el municipio no tiene la plata, si lo quisiera remediar, y después la verdad que tenés que mover miles y miles de metros cúbicos de tierra. ¿Cómo se ve legalmente eso? A ver, está bueno estás lo que ahí en una decís. encrucijada. Gracias, Guillermo. Está bueno lo que decís. A ver, Nación ahí trabaja porque en general hay créditos del Banco Mundial y líneas de crédito y de financiamiento. Por eso la Nación, que tiene financiamiento y muchas veces tiene buenos técnicos y expertise, trabaja con los municipios, que muchas veces no tienen ni financiamiento y algunas veces no tienen la misma capacidad técnica que puede juntar la Nación. Sí, en esos casos, la legislación dice que hay que volver al estado anterior de las cosas. Lo que sucede en la práctica y lo que termina pasando es que habría que llevar el ambiente impactado a niveles de que ya no impacte de manera negativa y relevante al ambiente o a las personas. Esa sería la lógica y la finalidad, ¿no? Volver al estado anterior de las cosas sería, para que sea pristino como antes, sería imposible, muy oneroso, costoso o hasta sin sentido, es cierto, porque el agujero ya está hecho, por ejemplo, pero al menos lo que se entiende hoy en día es llevarlo a niveles que no impacten al ambiente y a las personas, es decir, no dejes enterrado, o sea, una cosa es enterrar residuos sólidos urbanos, ustedes saben, materia orgánica, y otra cosa es que las pilas, baterías y no sé, los hidrocarburos y trapos con aceite que metieron ahí. Entonces, o el plástico. Entonces, está bueno lo que decís, Guillermo, porque en la práctica, en un estado, en un país en vías de desarrollo, como el nuestro, en la cual la sábana es corta por todos lados, a veces se tienen que tomar medidas públicas de política ambiental que están un poco alejadas de lo óptimo, ¿no? Y en muchos casos en los basurales a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires es por lo menos que dejen de tirar basura, ¿no? Por lo menos que se deje de llenar esos basurales, que no se abran nuevos basurales, desde ya no solo por el impacto ambiental, sino por el impacto a la salud de las personas, por los vectores, etc. Y después con el tiempo ver cómo ir remediando esos sitios. Es así. A nivel técnico, digamos, y legal también hoy se usa mucho la evaluación de riesgos. Entonces se contemplan determinadas sustancias críticas que en este contexto entiendo que vendrían por el lado de los peligrosos o patogénicos que podría haber, que la gente descarte en su casa o demás, y llegar a un punto, como decís, en donde, digamos, se evalúan las sustancias, los mecanismos de transporte que tienen en el agua, de vaporización, de volatilización, digamos, en el aire y demás, a ver cuáles son los riesgos que hoy en esas condiciones, digamos, estando tapado y con árboles y demás, está generando todavía. Eso sería, digamos, lo que entiendo que habría que evaluar para decir si se remedió o no, si es un riesgo todavía. Muy bueno, Lucía, tu aporte. Lo llaman, en inglés le dicen Rebeca, estudio Rebeca, porque es Risk-Based Analysis. Quizás me estoy olvidando alguna letra, pero básicamente es el estudio basado en riesgos. A ver, la legislación argentina, salvo alguna excepción, como en la provincia de Buenos Aires que lo acepta, no está normado el estudio en base al riesgo. Pero fácticamente es lo que ocurre. Cuando se presenta, cuando hay en sede administrativa o sede judicial, se está tratando un daño ambiental y se condena a una empresa a remediar el ambiente, o en sede administrativa, como les dije, la autoridad de aplicación provincial obliga a remediar, lo que en general hace la empresa con sus consultores técnicos, que pueden ser cualquiera de ustedes o sus empresas, es presentar un proyecto de remediación que en algún capítulo habla sobre los alcances de la remediación o los objetivos o lo que sea, y que en general hoy en día es aceptado utilizar estudios basados en riesgo. Y como decía Lucía, van a tener en cuenta
desde la migración, hasta qué sustancias hay, hasta qué actividad se va a llevar a cabo en ese sitio con posterioridad. No es lo mismo que quieras instalar casas, viviendas, o una escuela, o un predio industrial, o una playa de estacionamiento. No es lo mismo. O un parque público, no es lo mismo. Entonces todo eso hoy en día se toma en cuenta y se hacen estos estudios basados en riesgo, que en la práctica se utilizan y los jueces y las autoridades administrativas lo aceptan bastante. Lo aceptan porque no lo entienden, básicamente. Entonces lo terminan aceptando, pero no porque la legislación argentina lo acepte o lo haya normado, sino porque básicamente si el juez lo que hace después de un largo proceso y condena a una empresa a remediar el daño ambiental, la contaminación, la empresa condenada presenta un proyecto de remediación, un plan de remediación, y probablemente lo que haga el juez es correrle vista al perito técnico, que puede ser de vuelta a cualquiera de ustedes, o muchas veces a una universidad, a una universidad que opine, y como las universidades trabajan en general con buenos técnicos, van a terminar diciendo si el plan de remediación sigue las directrices técnicas aceptables a nivel nacional, mundial o lo que sea. Sugerimos monitorear de esta manera, pero es técnicamente aceptable. ¿Se entiende? Y vamos más rápido, porque ya vamos a ir terminando. Ya hablamos un poco del daño ambiental, que no es cualquier impacto, sino que es negativo y relevante, tiene que tener significancia. Vamos más rápido. Ya hablamos de qué es la remediación y que no es esa vuelta al estado anterior de las cosas, sino que es por lo menos llevarlo a niveles que no impactan la salud de las personas y el ambiente. Como decía Lucía, se permite fácticamente este estudio basado en riesgo, Rebeca. Sí, la legislación habla de que cuando no es técnicamente posible hay una indemnización sustitutiva, pero en la práctica yo creo que nunca vi en mis últimos 15 años un pago dinerario por un daño ambiental. Siempre el contaminador termina de alguna manera ejecutando alguna obra de remediación, algún plan de remediación. Vamos más rápido todavía, ya hablamos de la participación ciudadana, estas audiencias públicas. Y con respecto a la responsabilidad ambiental, como les dije contestando en las preguntas del juego, hay responsabilidad ambiental en diferentes esferas. Una cosa es la responsabilidad ambiental cuando se viola una norma administrativa y vas a tener multas o clausuras. Otra cosa es cuando causas contaminación, que la condena va a ser a remediar, como les expliqué recién. Y otra cosa es en la esfera penal. Y vamos a ir mucho más rápido a la esfera penal. La esfera penal. Hoy en día hay pocos tipos penales en materia ambiental. Está el de la 24051, que hablábamos recién, de esta ley de 1992, que es que el que contamina con residuos peligrosos el ambiente tiene como consecuencia, y de modo peligroso para la salud de las personas, tiene como una consecuencia penal que es la prisión. ¿Se entiende? El que se debe, en materia penal, yo sé que no son abogados, pero se debe dar todos los elementos que digo en este tipo. Se contamina el ambiente de manera peligrosa para la salud de las personas con residuos peligrosos. Si no se da alguno de estos tres elementos, no podría un juez condenar penalmente al contaminador. ¿Se entiende? Hay otros tipos penales actuales. Yo tengo una pregunta con eso. ¿Quién es el que iría preso? ¿Quién sería el responsable? El responsable es el contaminador. Es el el dueño de la empresa, por ejemplo. Bueno, vamos más despacio. Si son personas físicas, es decir, si es un dueño de un predio que está aplicando mal un fitosanitario y porque lo aplica mal, porque no sigue las reglas del arte y las normas técnicas, porque no podía aplicarlo de manera aérea y se alquiló el avión y la avioneta y lo aplica mal y se contamina el ambiente de manera peligrosa para la salud de las personas, va a ir el dueño del predio, el aviador, etcétera, el piloto del avión, etcétera. Son personas físicas. Más complejo es cuando son personas jurídicas
vulgarmente hablando, empresas o sociedades comerciales más técnicamente. ¿Quién va a ir preso? ¿Quién, voy a decirlo técnicamente, quién tiene responsabilidad penal o reproche penal cuando el que contamina es una empresa? Las personas físicas que tomaron la decisión de contaminar. O que tomaron una decisión, o que, mejor dicho, que no tomaron la decisión adecuada para prevenir la contaminación. Es decir, se puede dar por acción o por omisión. ¿Por qué? Porque se puede contaminar cuando, Cacho, enterrar los residuos peligrosos en tal predio. Y entonces está cavando, está Cacho cavando con la pala, enterrando de noche, como sí se hacía, o que en algunos lados se sigue haciendo, pero sí se hacía antes. Entonces quizás va a ir Cacho, que tenía la pala, pero también va a ir voy a decir una tontería, el gerente de medio ambiente, el gerente de procesos, el gerente industrial que le dio la orden. Eso es por acción. Por acción. Pero también hay contaminación por omisión. Puede haber un tipo penal. ¿Qué sería por omisión? Cuando no se tomaron las medidas adecuadas. Cuando, mirá, por ejemplo, todos ustedes que son técnicos, vos sos el gerente industrial o el gerente de medio ambiente y sabés que la presión que pueden tener cierta cañería y sabés que está subiendo la presión porque le están poniendo más caudal, voy a inventar, yo soy abogado, más caudal y que no hicieron los estudios o los ensayos para ver si soportaba, ¿cómo se dice?, la brida o lo que sea, no soportaba tal presión, y porque querían ahorrar plata y no hicieron ese estudio el año pasado, y porque no cambiaron la cañería, o el manómetro no funcionaba, o lo que sea, y hay una pérdida de ácido sulfúrico y cae al suelo, porque pasó por esa cañería, y ahí puede haber un reproche penal, no por acción, o sea, nadie tenía la intención de que haya ese tipo de derrame o vuelco, sino que fue por omisión, porque vos debías haber tomado todas las medidas necesarias para prevenir esa contaminación, porque vos tenías que haber tenido un plan de contingencias, un plan de cambio voy a decir una tontería, de bridas, tenía que tener manómetros que funcionasen, tenías que tener personal capacitado, brigada de emergencia, vos tenías que saber que esas cañerías no soportaban esa presión, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando digo vos, digo el gerente industrial, el gerente de medio ambiente, el gerente de seguridad, higiene y ambiente, ¿sí? Más difícil que tenga reproche penal el gerente de finanzas, más difícil que tenga reproche penal el gerente de recursos humanos. Pero desde el presidente o de la compañía y esos gerentes más industriales, más fierreros, pueden tener reproche penal, por acción o por omisión, como les dije. Y si alguien quería, ¿se entiende? ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien dijo algo? Vamos, no sean tímidos. Bueno, a ver, de los tipos penales se establece que cuando es una acción dolosa es cuando se tiene intención de causar la contaminación. Es el caso de dije, flaco, enterré estos residuos. O o también establece un dolo eventual, es que vos sabés que tus efluentes líquidos tienen ciertos constituyentes peligrosos y vos sabés que no tenés la planta de tratamiento adecuada, y alguien puede decir, y suena más a que vos tenías información que podías contaminar, y aún así volcaste efluentes líquidos industriales con constituyentes peligrosos. ¿Se entiende? Y causaste una contaminación. Ahí se establecen penas de prisión de 3 a 10 años, y si mueren personas de 10 a 25 años. Y después está el caso de la culpa, que en general son los que más ocurren, y más ocurren en casos en los que ustedes seguramente trabajan, en los que más yo trabajo, porque ocurren más en las empresas de primera línea, ¿no? O en las grandes empresas, o medianas también, es cuando son por imprudencia, negligencia o impericia, es cuando te reventó el caño, es cuando hubo un vuelco de hidrocarburo de manera accidental, es cuando volcó el camión, es cuando la planta de tratamiento
por una impericia, se fue fuera de régimen y empezaron a volcar efluentes líquidos industriales fuera de los parámetros normados y se causó contaminación. ¿Se entiende? En general, estos son los casos más, los que más ocurren y los que más vamos a trabajar nosotros. Son los de cuando ocurre el delito es por imprudencia, negligencia o impericia. ¿Se entiende? Acá el reproche penal es menor, es de 1 mes a 2 años de prisión. En caso de muerte, de 6 meses a 3 años. ¿Alguna duda, pregunta? No. Y la responsabilidad... Sí, Martina, o no sé quién está hablando. No, lo que decíamos que no hay duda que vamos bien. Pero, y después está lo que preguntaba Lara, que preguntaba, su pregunta era muy buena, ¿quiénes van a responder? Y van a responder esos gerentes, esos funcionarios de la compañía, esos directores que estaban puestos en esa posición porque tenían un deber de garante, un deber de control y supervisión. Es el típico caso del gerente de medio ambiente, es el típico caso del gerente industrial, o como lo quieren llamar en cada una de las empresas que ustedes trabajen o las que sean sus clientes. Es el director técnico del laboratorio, ¿se entiende? Es el que pusieron en ese rol justamente no porque le gusta aparecer en la página web con su fotito, es porque le pusieron, porque es el que firma los papeles, es el ingeniero con mayor... es el ingeniero que está a cargo de la parte industrial, el que se va a hacer cargo de qué sale por la chimenea, por el efluente líquido y qué residuos se generan, ¿no? El reproche penal va a ir a esas cabezas. Es el que firma los documentos frente a la autoridad ambiental, probablemente. Y también... Perdón, ¿acá estamos hablando solo de residuos peligrosos? ¿O de el delito, todo, cualquier cosa? muy buena pregunta, Lara, estamos hablando de residuos peligrosos. El tipo penal requiere la utilización de residuos peligrosos para que se dé la contaminación. Esto es una cuestión, por eso muy buena pregunta, Lara. La verdad que la jurisprudencia, ¿todos saben lo que es jurisprudencia? Son las sentencias de los jueces. Las sentencias de los jueces o los jueces, lamentablemente, fallan o vienen fallando de manera muy expansiva, muy amplia, y ha habido condenas por contaminación en casos, por ejemplo, de cáscara de maní. Un vuelco de un camión con cáscara de maní que cayó, no me acuerdo exactamente, pero imagínense que cayó a un río y contaminaron, el fallo los condenaba por contaminar. Y ahora alguien puede decir, pará, la cáscara de maní es comestible, nunca puede ser un residuo peligroso. No está listado como uno de los residuos peligrosos, no tiene caracteres de peligrosidad de la ley 24051 que antes decía Lucía. Bueno, pero los jueces lamentablemente fallan de manera muy amplia, haciendo analogía, que en materia penal está prohibido. En materia penal, los jueces no deberían fallar haciendo analogía tan amplia, y si el tipo penal, como les dije antes, hablaba de cuando se contamina el ambiente con residuos peligrosos de manera peligrosa para la salud de las personas, se requieren residuos peligrosos, y cáscara de maní nunca puede ser un residuo peligroso. Para los que conocen la normativa, un residuo peligroso es lo que la ley de residuos peligrosos dice que es, y hay un juego con la peligrosidad, etc. Pero claramente no puede ser algo comestible. Pero los jueces, lamentablemente, amplían muchísimo los fallos y han condenado en esos casos. Estoy viendo el chat. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién tiene responsabilidad penal cuando es una empresa la que contamina? ¿Sí? Los directores, los gerentes, no cualquiera, sino en la medida de su participación. Cuando tomaron una decisión, imagínense una reunión o un acta o mails internos, tenemos que la planta de tratamiento está fuera de régimen, de efluentes líquidos, no sirve para nada, la tenemos desde 1990, no, necesita un upgrade, una
Ustedes saben mejor que yo. O una planta, ¿cómo la llaman? Primaria, secundaria, terciaria, tenemos que instalar otra cosa, esto no sirve. Imagínense varios mails, qué sé yo, y después que ya gran parte del management ya saben que que contaminan, que de tantos años de estar volcando al mismo riacho que ni siquiera tiene buen caudal y que otras empresas también vienen volcando, y la verdad que el DQO, el DBO te dan mal, y bueno, alguien podría después venir podría haber un tipo de reproche penal. Desde ya, reproche en sede administrativa, multas, clausuras, podría haber obligación de remediar, etcétera, pero también podría haber un reproche penal. ¿Ok? ¿Y en quién va a caer ese reproche cuando es una empresa? En los directores, en los gerentes de medio ambiente, de producción, ¿sí? ¿Se entiende? Buenísimo. Y vamos a ir terminando para cumplir más o media. ¿Alguien tiene una... Voy a ver cómo paro esto. ¿Alguna pregunta? Me quedaron pocos con camarita. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? Bueno, cualquier duda, pregunta, me escriben. Sí, Pablo, Guillermo, muy bien. No, te digo, no, si tenés algún comentario sobre la ley de NFU o de REP que se están discutiendo ahora en el Congreso. Los proyectos de ley, lo vi, el de NFU, son para que todos sepan, los neumáticos fuera de uso, son básicamente las ruedas, la parte de goma, caucho, que ya se utilizó, que no se puede volver a utilizar. Le digo vulgarmente, ustedes abren los ojos, pero para que... son esas ruedas lo que tienen el problema ambiental, que ustedes ya saben, que está el problema del que juntan agua, que se acumulan, de los vectores, el mosquito, etc. Y si tengo un comentario en particular, no, a ver, enhorabuena que haya nueva legislación ambiental que establezca incentivos. No se necesita una ley de presupuestos mínimos nacionales para que se deban tratar estos residuos. Lo que sí hace la ley en estos casos sí es generar incentivos para que haya un mercado, porque si no generas incentivos para que haya un mercado, nadie va a invertir en el transporte, en el tratamiento, en la disposición final de alguna manera, o mejor aún, en el reciclado o la reutilización de esto. O sea, en estos casos yo creo que no hablo de este proyecto en particular porque no lo leí, pero no me acuerdo, pero yo creo que toda normativa que favorece, incentiva la reutilización de residuos, la revalorización, el reciclado, es buena. ¿Por qué? Porque ayuda a generar mercado, ayuda a generar que haya más empresas que se dediquen a esto, y a fin de cuentas que no aparezcan en el basurero ilegal a cielo abierto tiradas o en un patio trasero. ¿Ok? Pablo Navarro. No tiene ninguna consulta. Ah, bueno. Yo la fui haciendo a lo largo de la charla, así que muchas gracias, Pablo. Gracias, Lucía. Bueno, gracias a ustedes. Me escriben, ahí está mi mail, pablo.crimer@bruju, o me escriben por LinkedIn, lo que quieran, cualquier cosa que necesiten, que los pueda ayudar en alguna duda, pregunta. No sé, los que todavía están estudiando, los que están laburando, me escriben y fue un placer. Yo soy parte de SEMA y estoy en la comisión directiva también, así que me alegra mucho tener gente joven y gente con empuje, aunque soy joven. Pablo, y una cosita, les pedimos a los que no estén participando en SEMA Joven actualmente, que estén en la charla, si nos quieren dejar los mails, así bueno, le podemos mandar información, ya sea la presentación esta que nos hizo Pablo, o bueno, nuevas charlas o actividades que vayamos haciendo. Si nos quieren dejar ya sea el mail acá en el chat, o después mandarnos un mail a la casilla, ¿cómo era? SEMA Joven. Bueno, alguien puede dejarla en nuestra casilla. La pones ahí en el chat, dale. Y bueno, nada, quedamos abiertos también a consultas o lo que quieran saber sobre SEMA Joven.
Bueno, gracias a todos, un abrazo y estamos en contacto, ¿sí? Dale, muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Muchas Gracias, Pablo. Paula. Gracias a todos por participar. Gracias a Gracias a todos. todos y todas. Gracias. Chao.